Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, mi nombre es Basti y esto es Bitcoin Money Maker, donde siempre de lunes a viernes analizamos todo lo relacionado con el mundo de las criptomonedas. Actualmente el precio de Bitcoin se encuentra alrededor de los 16.800. Por desgracia no ha podido Bitcoin cruzar la línea importante de los 17.100 dólares. Y bueno, vamos a estar mirando qué está sucediendo ahí, qué pasa con el Bookmap, también algunas noticias que son relevantes e importantes. Y si eres uno de nuestra comunidad, solamente quería invitarte a que te hagas oficialmente miembro de ella, simplemente dándole el botón para suscribirte y a la campana de notificaciones. Y habiendo dicho esto, yo diría que podemos empezar, así que venga. Muy bien, entonces como vemos, Bitcoin actualmente se encuentra aquí alrededor de los 16.800, perdón. Y como pueden observar, pues aquí habría que ver si este nivel de los 15.700 dólares es roto hoy o en el resto de esta semana. Entonces, ¿cuál sería el próximo nivel, no? Como vemos, el nivel de los 17.147, muy fuerte resistencia. Bitcoin no ha logrado, aunque ha tratado ya varias veces, inclusive aquí más recientemente el día de ayer, ha tratado varias veces de romper este soporte, más bien digamos esta resistencia ahora, y no lo ha logrado. Como vemos, está aquí el precio justo encima de nuestras líneas 20 y 13 EMA en el contexto de 4 horas. Si el soporte aquí es roto, entonces el próximo nivel seguramente que al que caería el precio sería aquí alrededor de los 16.300 dólares, o inclusive recogeríamos lo que resta de este vector candle verde que tenemos aquí formado. Aquí también se puede observar que posiblemente se esté formando una cuña ascendente, como se puede ver aquí, la cual tendría más probabilidades de romper en dirección, ¿no?, hacia abajo. Y el precio objetivo de esta pues sería precisamente el comienzo de esta formación, que coincide con nuestro vector candle que está aquí. Pero yo actualmente pues no, como ya saben, no utilizo mucho este tipo de patrones, sino que más bien me baso en mis líneas EMA, líneas de soporte, de resistencia. Vamos a ajustar esto aquí un poquito más. Y muy importante, lo que serían los vector candles. Y como ves aquí, precisamente en el contexto de una hora, estamos, o Bitcoin trata aquí de romper la parte superior, perdón, inferior de esta formación. Y lo dicho, aquí solo nos restaría un casi 2% de este vector candle para rellenar el hueco ahí. Así que bueno, estamos a la expectativa a ver aquí qué sucederá. También en el contexto de una hora tenemos aquí una línea de resistencia descendente. Como pueden observar, cada vez que el precio sube a un nivel más bajo que el anterior que se haya trazado aquí. Inclusive hasta un patrón de triángulo simétrico pudiera estar formándose. Es decir, aquí por donde lo mires casi hay una tendencia más bien pesimista que optimista. Si el día de hoy caemos por debajo de este nivel que trazamos el día de ayer, entonces lo dicho, hay más probabilidad que el precio regrese a los 16.300. Si miramos el volumen también, el volumen no ha hecho nada especial en las últimas horas, en los últimos días. Como ves, el volumen se mantiene aquí a un nivel muy mínimo. Y si miramos el RSI, también es interesante en el contexto de una hora, porque este se mueve básicamente de manera horizontal. No hay un cambio aquí ni para arriba ni para abajo, sino que está sobre la línea del medio. Entonces, esto pues aquí también es interesante, ¿no? Ya si el precio hoy rompe estos niveles aquí, probablemente entonces el indicador también aquí baje. El MACD tampoco se presenta muy optimista al momento, como pueden ver aquí ya cayendo aún más profundo. Es decir, que este cruce de nuestra línea de señal y la línea de promedio que se creó aquí continúa empujando también el precio por lo menos hacia abajo. Si analizamos esto y decimos, bueno, ¿qué tal sería un caso más optimista, un caso toro? Bueno, digamos, ok, encontramos el soporte que necesitamos, rompemos aquí la línea de resistencia, rompemos también los 17.147. El siguiente nivel que podríamos alcanzar entonces serían los 17.800. Eso sí, hay que tener en cuenta que aquí viene la línea 200 EMA. Y si lo dicho,
si el soporte que se encuentra aquí entre la línea 100 EMA y la línea 200 EMA se convierte en una zona de rango, entonces primeramente aquí en la línea 200 seguramente habría un rechazo, se confirmaría el nivel de los, de los 17.147 como soporte, que es este nivel tan importante que ya hemos observado, y entonces, y solamente entonces podríamos decir que Bitcoin estaría listo para continuar escalando. Eso sí que esto depende de lo que sucede en las noticias. El día de ayer salió en las noticias que un cohete ruso había caído en la frontera de Polonia, lo cual es completamente, por lo menos así parece ya al día de hoy, falso. Eso sí que los gobiernos europeos y de otros lugares estaban casi que hambrientos de que fuera de verdad, porque enseguida todos empezaron a decir, que Rusia, esto y aquello y tal, y al final pues no fue así, o por lo menos Estados Unidos dice que no parece que sea el caso. Así que bueno, ahí también parece que hay tensión y hay quienes parece quieren que la cosa se caliente otra vez, así que tener eso también muy pendiente. Y ahora nuevamente con Bitcoin en el marco de semanal vemos algo interesante y es que si trazamos aquí una línea de tendencia ascendente desde la parte inferior de nuestro mercado oso en el 2018. Luego cruzamos esta línea por donde también cerraron en contexto semanal. Aquí como puedes ver en el 2019 al principio de la pandemia, aunque claro, cayó por debajo de este nivel, pero los cierres siempre fueron por encima de nuestra línea de soporte y la seguimos trazando al área en la que nos encontramos ahora, ¿no? Ya que estamos utilizando el cuerpo de la vela, no tanto la mecha, vemos que precisamente esta línea parece ser una fuerte línea de resistencia. Si la rompemos, obviamente entonces el precio aquí caería al nivel que ya he mencionado, entre los 14, 13 mil, 12 mil dólares. Pero si nos mantenemos aquí en esta zona, pues quizá entonces de aquí pudiéramos decir que ya finalmente pudiera nuevamente Bitcoin rebotar y recuperarse. Así que bueno, esto definitivamente es algo interesante. Obviamente cualquier evento de noticias que sea negativo pudiera afectar y agregar aquí un movimiento bastante fuerte en cuanto a esto, pero de todas maneras es en mi opinión por lo menos, es aquí un elemento muy interesante para tener siempre en el radar presente. Y bueno, esperamos que aquí, como se ve en el contexto diario, por lo menos se esté formando ya, esperemos, ¿no? Un doble fondo en esta zona. Algo que se pudiera observar aquí es que estamos justamente aquí en este nivel o cerca de este nivel que coincide, ¿no? Con esta zona de consolidación que tenemos aquí en la izquierda, una pequeña zona y eso sí, si el precio rompe ese soporte, el próximo nivel sería aquí alrededor de los 9.000 y más abajo inclusive, ¿no? Aquí a 3.000 dólares, que es el punto más bajo del mercado oso de Corona, el principio de la pandemia, ¿no? Así que en mi opinión, si es que rompemos el soporte que tenemos actualmente, probablemente Bitcoin entonces caiga aquí sobre los 12.000, 13.000 dólares en esta zona, ¿no? Justo quizá al nivel más profundo alrededor de los 9.000, pero relativamente rápido de aquí Bitcoin logra entonces encontrar suficientes interesados que absorban esa caída y lleven el mercado entonces nuevamente, ¿no? Hacia el nivel actual por lo menos, y quizás así entonces dar por fin esa reversa al mercado que vemos, en el que hemos estado, ¿no? Movemos esta zona en la que nos movemos ahora coincide con el previo alto histórico aquí del 2018, el cual, como ves, una vez alcanzó la cima, se vendió esa cima relativamente rápido. Y luego, pues lo he dicho aquí, en la parte superior de la primera oleada después de la pandemia que llevó el precio también aquí a que subiese a esta zona de los 13.000 dólares más o menos. Así que estos niveles serían bastante interesantes ver aquí en la eventualidad de una caída cómo ahora ellos se comportarían y en qué se han convertido para el precio actual de Bitcoin. También aquí en lo que sería el contexto diario, eh,
lo dicho, habría que tener muy pendiente esta zona de consolidación, que en sí no es mucho una zona de consolidación, ya que el precio pues siguió siempre escalando aquí, pero no lo hizo de manera acelerada. Y lo dicho, es esta zona entre los 13.000 y 12.000 dólares, ¿no? Que acabo de mencionar y es precisamente la que tendremos que observar en los próximos días si es que Bitcoin cae a ese nivel. Y yo aquí diría básicamente que esto, la probabilidad de que esto suceda es relativamente alta, ¿no? Es decir, aquí pudiéramos en las próximas semanas, inclusive meses, caer sobre esta zona, quizá consolidar entre este rango de precio antes de que pudiéramos ver aquí un alza nuevamente. El MACD, lo dicho, hay que tener pendiente, o perdón, el RSI, aquí en el contexto diario vemos que estamos en la zona sobrevendida, pero hay espacio para que siga otra vez cayendo y quizá creando aquí también un doble fondo que sea el que cause esta reversa en la tendencia que se encuentra Bitcoin actualmente. Y bueno, vamos ahora a dar aquí una mirada a qué pasó con el índice del dólar. Vemos que lo que había mencionado yo, porque la probabilidad que cayera aquí sobre nuestra línea 200 era alta, precisamente eso hizo. Vemos que hay un rebote, pero nuevamente hay presión de venta que pudiera traer otra vez el índice a que no solamente caiga sobre la línea, sino que la perfore. Interesante es que aquí cae el índice del dólar, suben los mercados tradicionales y Bitcoin de todas maneras no sube. En teoría debiera estar también aquí subiendo como un cohete, pero por esta situación del FTX y el miedo que hay en el mercado en cuanto a las bolsas, etcétera, pues no es la situación. Aquí el Nasdaq, como ven, también confirmó el día de ayer soporte en la línea 50 EMA, pero se mantiene aquí relativamente estable en la zona superior. Y bueno, claro, aquí si hay una ruptura de esta línea de soporte, esto obviamente entonces también traería Bitcoin a que volviera otra vez a caer y pues no sería muy bueno para el precio. Bueno, por otro lado, en el dominio que tiene Bitcoin ahora en el mercado de criptomonedas, vemos que aquí también hay una caída. Se encuentra la probabilidad más palpable ahora de que aquí se forme un doble fondo sobre los 40 puntos o 39 puntos. De todas maneras, yo personalmente aquí todavía no me siento lo suficientemente confiado como para empezar a invertir en altcoins, sino que prefiero pues mantenerme en Bitcoin, ¿no? Aquí vemos inclusive quizá un pequeño rebote sobre esta zona que pudiera indicar que Bitcoin logre aquí coger más dominio en el mercado. Pero lo dicho, yo de todas maneras sigo poniendo ahora más mi confianza en Bitcoin que en otras criptomonedas, ya que el riesgo, en mi opinión, es demasiado alto como para invertir en ellas ahora en esta situación actual del mercado. Ahora vamos a ir a observar qué está pasando en las noticias. Lo dicho, el día de ayer hubo un cohete que cayó en la frontera polaca y enseguida los medios sociales, como también los medios de comunicaciones, empezaron a insinuar que era un cohete ruso, ¿no? Y decían o insinuaban lo que esto pudiera significar en la escalación de todo esto. No solamente esto, sino que muchos gobiernos europeos enseguida fueron y se fueron en contra de Rusia, diciendo que era increíble lo que estaba haciendo, que eso era un acto ya de escalación. El gobierno ucraniano también, el presidente Zelensky también decía que era un cohete ruso que había hecho esto. Y hoy se confirmó por parte del Departamento de Estado en Estados Unidos que no era esta la situación, sino que el cohete era ucraniano y había caído por equivocación en la frontera polaca. Así que aquí hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Yo no estoy aquí diciendo que un lado o el otro, lo único que estoy diciendo es que antes de entrar a juzgar y reaccionar hay que analizar bien la situación y confirmar antes de hacer cualquier cosa, ¿no? Por otro lado, si y esto es para mí personalmente, si estás interesado, es completamente gratis, puedes ser parte de nuestro servidor de Discord, completamente gratis, pones aquí y el enlace lo encuentras en la descripción de este video, tu nombre, tu ID, si eres miembro de BitGet o de Femex, tu email, generas tu propio password
Y bueno, pudieras entonces acceder completamente gratis a nuestros 3 canales en Discord. Así que, bueno, eso es todo por mi propia o publicidad para mí mismo. De todas maneras, es una herramienta que es bastante interesante para ustedes. También en las noticias, Apple Pay acepta o va a aceptar USDC, que es de Circle, es la moneda estable de Circle. Y ellos van a permitir a través de Apple Pay que se pueda utilizar esta moneda estable, por lo menos quizá en los Estados Unidos. La pregunta aquí, bueno, en algún momento quizá vendrá esto también a Europa e irá a otros lugares alrededor del mundo si obviamente aquí el piloto en los Estados Unidos pues resulta que funciona bien. Finalmente, también el día de ayer el presidente Trump o el expresidente Trump anuncia que nuevamente estará interesado en que sea elegido el próximo año nuevamente como presidente. Es decir, que entonces estaría ¿no? Compitiendo contra Biden. No sé yo si Biden pudiese alcanzar el 2024, quién sabe. De todas maneras, es interesante ver aquí también esto, cómo se va a desarrollar y cómo reaccionan los mercados en cuanto a este anuncio. Bueno, de todas maneras, ya para ir finalizando el video, simplemente tener muy pendiente estos niveles de los 13,000, 12,000 dólares, o más bien 14,000 a 12,000 dólares como niveles interesantes para comprar, si es que para ti son interesantes. Yo personalmente aquí en esta zona de los 19,000 dólares adquirí bastante Bitcoin y bueno, de todas maneras aquí también hay una zona interesante que también voy a utilizar si es que el precio cae a esos niveles. Si miramos ya por último en el bookmap, aquí tenemos todavía la situación que la mayor liquidez se encuentra por debajo del precio actual. Vemos aquí precisamente alrededor de los 16,000 dólares hay alrededor de 600 monedas listas para ser adquiridas. Aquí se ha cambiado un poco la situación, ha perdido un poco de fuerza la presión que hay para que caiga. Sin embargo, la liquidez sigue estando por debajo. De hecho, si miramos en los contextos de tiempo más largo, vemos aquí en los 15,000 hay bastante, 16,000 hay bastante, 14,000 también, 13,500 y 13,000 dólares son los niveles en los cuales hay más órdenes de compra. Así que aquí también lo he dicho, simplemente hay más probabilidades de que el precio caiga para absorber estos niveles. Si es que por algún milagro que también pudiera pasar, ¿no? El precio decide subir y eliminar todas las posiciones cortas que hay por encima del precio actual. El próximo nivel sería los 18,000 dólares, donde también hay un par de monedas, ¿no? Alrededor de 470 casi monedas para ser compradas. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que esta información te sirva. Y obviamente no olvides darle al botón me gusta y dejar tus comentarios. Y bueno, nos vemos mañana otra vez aquí en este canal. Como siempre, mi nombre es Basti. Que tengas un buen día. Chao, chao.